Historia en el tiempo de cómo hicimos válido el derecho de solicitud de petición ciudadana con más de 8,000 personas, pero siempre y cuando las leyes lo permitan. O sea, ese es el gran pero. Porque no me va a dejar mentir mi amigo Paco cuando vea esto. Él hizo solicitudes ciudadanas, pero a lo bárbaro, y juntó un bonche así cuando yo me despedí de él, de todo un archivo de lo que él estaba solicitando y algo respecto a su fraccionamiento. Así un bonche de documento que ahora me dice ya va así. O sea, pero el asunto es que no hay una legislación en el municipio, creo que es de Sinacantepec o Toluca, ya me corregirás Paco cuando veas esto, que sustente o que valide lo que él está buscando lograr. Está en su derecho y está en la justicia, pero no está en la ley. Entonces, esta historia que voy a contar tiene que ver con cómo, mientras esté en la ley, pues se tiene que lograr. Y aunque no haya voluntad por parte de las autoridades, se puede lograr, siempre y cuando haya unidad ciudadana. Ojo, que dije 8,000 personas, no una ni dos. Cuando en el año 2018, bueno, y este puede ser el video de cómo fue que comencé. En el año 2018, yo vi las reglas de operación de los programas que sacó la Cuarta Transformación, reglas de operación incluso con bastantes huecos, pero lo suficientemente estructuradas, porque yo creo que tuvieron que salir así, diré al vapor, aunque quise frenarme, pero sí, a lo mejor sí un poco al vapor. Y estas reglas de operación, aunque con huecos, repito, sí tenían la suficiente estructura para permitir lo siguiente que voy a mencionar. Entonces, uno de los derechos fundamentales que sacó para los programas en estas reglas de operación el expresidente Andrés Manuel López Obrador era el censo del bienestar. Ese era el mecanismo fundamental. Cada mexicana, cada mexicano de los 130 millones de mexicanas, mexicanos de ese entonces, bueno, todavía no llegamos a 130 creo, no estoy seguro, tenían que estar en un sistema de software para que de manera automatizada, sistematizada, los algoritmos y el mecanismo de software repartiera los programas. El paso fundamental era estar en el censo del bienestar. Todo esto que te estoy diciendo, no solamente lo encontré en las reglas de operación, no solamente lo encontré en las páginas oficiales, sino que también lo pregunté a la maestra Delfina Gómez, que en ese entonces era superdelegada del bienestar, en presencia ahí de 2 licenciados más, ahí no recuerdo quiénes eran, y la maestra dijo, es correcto, así es el sistema. No me preguntó cómo lo investigó, de dónde sabe, no. Dijo, es correcto, así es, perfecto, le dije. Entonces, si entiendo bien el sistema, maestra, es un derecho de cada mexicana y mexicano estar en ese censo del bienestar. Dijo que era correcto. Bueno, estar en el censo del bienestar era el paso fundamental. Pero las estructuras priistas, panistas o de conveniencia de siempre empezaron a manipular el registro del censo. Yo imprimí las reglas de operación, fui a las comunidades en el año 2018 a hacer asambleas informativas con las reglas de operación en mano. Cuando me acerqué a Morena Toluca, en el colectivo Las Torres, que les dije que hiciéramos esto, no quisieron. Dijeron, no, porque eso es función de los servidores de la nación. Les dije, sí, pero la ciudadanía tenemos que apoyar al expresidente, yo dije al presidente, tenemos que apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador a que esto se sepa. Hay que divulgarlo, hay que hacer videos, hay que hacer programas de radio, hay que salir a hacer asambleas en las comunidades, toda la máxima publicidad posible. Dijeron que no. Bueno, lo hice por mi cuenta, con mi entonces esposa en ese entonces, y fuimos juntos. Ella iba con su chamarra rosa, yo me acuerdo, y ahí iba yo. Fuimos cruzando basureros, fuimos cruzando casas, hasta llegar a donde nos estaban esperando para hacer estas pláticas, estas asambleas en diferentes puntos de Toluca. Ahí empezamos a llevar la información. En el andar de eso, me fui encontrando con que había servidores de la nación que estaban manipulando el censo del bienestar. Híjoles, pues ¿cómo va? Una líder de mi pueblo, que obviamente no diré nombres, pero que mucha gente
le decía un sobrenombre que no voy a repetir. Bueno, sí, le decían la loba. Una líder que puso hasta un letrero que decía: inscripción a los programas federales, 200 pesos. Tal vez esto tú lo viste también y pensaste que era normal. Yo sabía que no era normal porque yo leí las reglas de operación. Le tomé foto de eso, tomé foto de otras cosas que vi. Como por ejemplo que había casas de líderes priistas, panistas, donde registraban a la gente y ahí llegaba directo el servidor de la nación. Y entonces voy con el colectivo Las Torres y les digo: oigan, esto hay que corregirlo, esto es corrupción. Hay que buscar al encargado de los programas y de los servidores aquí en Toluca. Y ahí entra en juego Mario Magno. Él era el encargado, el director regional. Me dijo Paula Monroy, dice: pues lo que pasa, Fausto, es que a nadie nos contesta las llamadas. Le digo: a ver, usted, Paula, fue la que empezó el movimiento en Toluca y ahora no le contesta las llamadas el director regional. Dice: pues así es. Bueno, lo busqué por Facebook, acabé dando con él. Me contacté por Facebook, quedamos de vernos 3-4 veces para hablar de esta situación y nunca pudo. Hasta eso, muy correcto, nunca me dejó plantado. Me llamaba un día antes: fíjese que me salió esto, no voy a poder reunirnos. Bueno, ni modo. Esto para Mario Magno, que dice que yo acabo de llegar al movimiento. No, a lo mejor con esto ya se acordó quién soy. Pero vengo... Bueno, ya hablaremos de dónde vengo. Entonces, pues no, nunca se prestó Mario Magno para resolver esto. Entonces se me ocurrió llamar a 3 líderes que me ayudaran a hacer valer el derecho de petición. Porque para esto he de decir, un servidor de la nación, lo agarramos en una calle, porque estábamos en la asamblea y dicen: es que ahí justo allá anda el servidor de la nación. Y entonces fuimos a ver al servidor de la nación. Fuimos a agarrarlo, no les voy a decir el nombre, y cuando lo agarramos le dijimos: mire, pues lo que le queremos pedir es que vaya casa por casa. Y nos dijo esta persona, bueno, sí lo voy a decir, porque incluso ya lo corrieron, se llamaba Efren. No es allá otro Efren, pero él incluso lo corrieron por hacer esto, por ayudar a la población. Y lo corrieron en aquel entonces. Él mismo vino a mí conmigo y me dijo que hasta lo corrieron, que sabía algo que se pudiera hacer. Y ahorita les digo qué fue lo que hicimos. Que desgraciadamente no lo reinstalaron. Bueno, entonces don Efren sin apellido, vamos a dejarlo así, Efren N, dijo: es que yo traigo la indicación de ir a esa casa. Dice: ustedes tienen la razón, debe ser casa por casa, pero yo traigo la indicación de ir hasta esa casa donde voy a ir. Bueno, mire, ahorita usted tiene que ir allá. Le queremos pedir que el resto del tiempo vaya usted casa por casa. Dice: mire, me puedo meter en problemas, pero pues vamos a hacerlo. Y se metió en problemas y lo corrieron. Ahí le pedimos directamente a un servidor de la nación derecho de petición. Atendió la petición, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador indicó, y empezó a ir casa por casa y lo corrieron. Ahí fue donde dije: no, esto hay que escalarlo. Hay que ir a buscar a su jefe. Y fue cuando empecé a buscar a Mario Magno, que ya les digo que pues nunca se prestó para tratar estos temas. Y dije: bueno, entonces vámonos al paso que sigue. Ahí fue donde 3 líderes me hicieron caso a mi convocatoria. Leonila Campuzano, de allá de Capu, Tlaco, doña Domi, que aunque no es de esa región, también siempre le agradezco mucho su aprecio, doña Domi, y mi estimado Enrique, que nos habíamos conocido y lo habíamos platicado algunas otras situaciones algún tiempo, y ahí llegó, y les dije: miren, se trata de hacer efectivo el derecho de petición del censo del bienestar. Todo ciudadano y ciudadano debe estar en ese censo, y lo están negando. Los servidores de la nación inscriben a quien quieren, no sé por indicación de quién, pero solamente inscriben a ciertas estructuras. Me ayudan a hacer efectivo el derecho de petición de esto que ya está en la normatividad. No era ley, porque recuerden, eran programas apenas. Todavía no había un cambio legislativo para que fueran leyes como ahora ya son. ¿Qué fue lo que hicimos? En el siguiente Story Time se los platico.